y si a la bestia le agradaba que alguien le hablara, a Ayama también le alegraba ser escuchada. El primer cuento. Había una vez un chico que comía sin parar, pero no conseguía saciarse. Devoraba bandadas enteras de gansos sin desplumarlos siquiera. Bebía lagos enteros tragando los peces que los habitaban y escupía después las piedras. Engullía una docena de huevos de un solo bocado. Después asaba un millar de cabezas de ganado en un millar de espetos y se las comía una tras otra, deteniéndose solo para echarse una breve siesta, y cuando despertaba el estómago seguía rugiéndole de hambre. Devoraba campos enteros de maíz y cereales, pero cuando llegaba a la última hilera estaba tan famélico como al empezar. Aquella hambre lo hacía sentir muy mal, porque nunca lo abandonaba. Era un terrible vacío que a veces le parecía tan grande y amplio que habría jurado que el viento lo traspasaba de lado a lado. Su familia estaba tan desesperada porque no podían permitirse alimentarlo, y el muchacho buscaba angustiosamente una cura, pero ningún médico ni curandero Sowa era capaz de ayudarle. Su historia se divulgó, como ocurre siempre con las historias, y finalmente llegó a oídos de una muchacha de un pueblo lejano. Inmediatamente acudió a su padre, que era doctor de muchas artes y el hombre más sabio que conocía. Había viajado por todo el mundo, reuniendo secretos allá por donde iba, y la muchacha sabía que él sería capaz de encontrar una cura. Así que hicieron el equipaje y emprendieron el viaje hacia la aldea del chico. Cuando avistaron campos de maíz devorados hasta la raíz y ríos totalmente vacíos de peces, supieron que estaban cerca. Finalmente llegaron a la aldea y le anunciaron a la familia del muchacho que habían venido a ofrecer su ayuda. El chico no albergaba demasiadas esperanzas, pero permitió que el doctor le examinara los ojos y los oídos. Y cuando el hombre quiso inspeccionarle la garganta, el chico inclinó la cabeza hacia atrás obediente. ¡Ajá! Una vez que le hubo echado un vistazo al gaznate del muchacho. Cuando tu madre te llevaba en su vientre, ¿dormía con la ventana abierta? La madre del chico le dijo que sí, ya que aquel verano había sido muy caluroso. Pues ya está, dijo el doctor. Es muy sencillo. Mientras dormía, tu madre se tragó un pedazo de cielo nocturno, y todo ese vacío continúa dentro de ti. No tienes más que comer un trocito de sol para llenar el cielo, y dejarás de sentirte vacío. El doctor afirmaba que era sencillo, pero el chico no estaba tan seguro. No había árbol ni escalera lo bastante altos como para llegar hasta el sol, y pronto se sumió en una desesperación aún más profunda. Pero la hija del doctor era tan inteligente como gentil, y sabía que todas las noches el sol se hundía hasta tocar el mar, tiñendo el agua de dorado, de modo que construyó una barquita y navegaron juntos hacia el oeste. Viajaron muchos kilómetros, y el chico se comió 2 ballenas por el camino. Finalmente llegaron al lugar dorado, en el que el sol se encontraba con el mar. La chica sacó un cucharón de madera de fresno blanco de su bolsillo y recogió un poco del sol del agua. La bestia soltó un sonoro gruñido y Ayama dio un brinco, porque estaba tan absorta en el cuento y en el placer de ser escuchada que casi se le había olvidado dónde se encontraba. A ver si lo adivino, gruñó la bestia. El desdichado chico se bebió un trago de mar y se convirtió en un tipo feliz y satisfecho que regresó a su aldea, se casó con la bella hija del doctor y tuvo muchos hijos que le ayudaron a cultivar sus tierras. ¡Qué tontería! Dijo Ayama, esperando que el temblor de su voz no la delatara. Desde luego que el cuento no termina así. No era ninguna tontería. El cuento terminaba tal cual había dicho la bestia, al menos según se lo habían contado a Ayama. Aún así, tenía que admitir que ese final siempre la hacía sentirse un tanto melancólica e insatisfecha, como una nota desafinada. Pero, ¿qué final sería capaz de contentar a la bestia? Como la habían hecho callar tantas veces, a Ayama se le daba muy bien escuchar, y recordó la única norma del bosque de las espinas. El cuento necesitaba un final que fuese verdadero. Ayama se puso en orden sus pensamientos, recuperó el hilo del cuento y lo fue desenrollando de nuevo. Es verdad que el muchacho bebió el sol del cucharón de fresno blanco, dijo.
Y sí, es verdad que ya no tuvo necesidad de desayunar un rebaño de reses o de bajar la comida bebiendo un lago entero. Y es verdad que se casó con la bella hija del doctor y que trabajó todos los días para cultivar sus campos. Pero a pesar de todo ello, el chico descubrió que seguía siendo infeliz. Verás, hay personas que nacen con un pedazo de noche en su interior, y ese hueco no puede llenarse jamás, ni siquiera con toda la comida ni con toda la luz solar del mundo entero. Ese vacío nunca desaparece, y por eso algunos días despertamos con la sensación de que el viento nos traspasa de lado a lado, y no tenemos más remedio que soportarlo, tal y como hizo el muchacho. Cuando terminó, Ayama comprendió que, mientras buscaba a tientas la verdad, había hablado de su propia tristeza, pero ya era demasiado tarde para retirar sus palabras. El monstruo se quedó largo rato en silencio. Luego se levantó, barriendo el suelo con su tupida cola negra. Le dio la espalda a Ayama y dijo: «Dejaré en paz a vuestros rebaños. Márchate ya y no regreses». Como el bosque exigía la verdad, Ayama supo que la promesa de la bestia era sincera. Ayama apenas podía creerse su suerte. Se puso en pie de un salto y se apresuró a marcharse del claro, pero cuando se agachó para recoger su hachuela y su taza de cobre, la bestia dijo: «Espera». Ahora la bestia era un poco más que una silueta en la oscuridad, y Ayama solo la distinguía por el brillo rojo de sus ojos y el resplandor de sus surcos de sus cuernos. «Llévate una rama de flores de membrillo, y procura no perderla al pasar por las tierras salvajes». Ayama no se paró a cuestionar aquella orden, sino que arrancó una rama delgada y se echó a correr, siguiendo el cauce del arroyo. Solo aminoró el paso cuando atravesó las crueles espinas de los arbustos y sintió el sol en el rostro una vez más. Ayama emprendió la marcha por las tierras salvajes, con las flores bien guardadas en su delantal, pero las arenas abrasadoras no parecían tocarle los pies, y el sol no le quemaba los hombros. No tuvo que entornar los ojos al mirar el cielo brillante. Cuando finalmente llegó al valle, al verla entrar, soltó un grito de júbilo. ¡Uhú! Al verla entrar en el pueblo, la gente descorrió los cerrojos de las puertas, abrió las contraventanas y echó a correr calle abajo. Ayama veía en sus ojos que ninguno de ellos esperaba que sobreviviera. Inmediatamente la atosigaron con preguntas, pero cada vez que intentaba responder, los vecinos le pellizcaban los brazos y la llamaban mentirosa a gritos. ¿Un bosque encantado en las tierras salvajes? ¡Puf! Se burló un hombre. Menuda majadería. Ni siquiera habrá ido a buscar a la bestia, le acusó otro. Se habrá pasado la tarde dormitando a la sombra de algún árbol. Pero Ayama se acordó del membrillo y sacó la rama del bolsillo de su delantal. Las flores estaban frescas y lozanas. Sus pétalos blancos seguían húmedos de rocío y teñidos de rosa. Las flores resplandecían como una constelación en su mano. Cuando los vecinos las miraron, pudieron paladear el sabor ácido del membrillo en la lengua y notaron el alivio de una sombra sobre la piel. Aquellas no eran flores corrientes. Esta vez la gente escuchó, mientras Ayama, empuñando el tallo, les contaba lo que había prometido la bestia. Y cuando hubo terminado, la acompañaron hasta el palacio entre murmullos de fascinación, olvidando que la chica, a la que ahora observaban con admiración, todavía tenía señales de sus pellizcos en los brazos. El rey la miró con sus ojos fríos desde lo alto del trono, mientras Ayama le hablaba del juramento de la bestia, pero no podía negar la magia del membrillo que florecía, dulce y extraño, en manos de Ayama. Sus pétalos empezaban a volverse rojos. ¡Qué maravilla!, dijo el apuesto hijo humano del rey, con una amplia sonrisa. ¡Y qué muchacha tan valiente por atreverse a realizar semejante tarea! Sus bolsillos cederán bajo el peso de las joyas y todos cantarán canciones sobre su arrojo. Ayama le devolvió la sonrisa, pues era imposible no contagiarse de la mirada radiante del príncipe, pero lo que de verdad le apetecía era un vaso de agua. La reina tomó las flores de manos de Ayama, que habría jurado que sus ojos estaban cubiertos de lágrimas. «Debes cumplir lo prometido», le dijo la reina a su marido.
Y así, el rey ordenó que le llevaran a la familia de Ayama 3 cofres de oro y 30 rollos de seda. Esa noche los padres de Ayama se regocijaron, y Kima besó a su hermana en las mejillas, mientras Maasil los miraba a todos, mascando sus hojas de jurda con aire jactancioso. Ayama comprobó que nadie había limpiado la rejilla del fogón, que la ropa seguía sucia y que la vajilla ni siquiera estaba apilada en el fregadero, sino que seguía en el fogón, cubierta de restos de comida resecos. Pensó en la agradable quietud del bosque de las espinas y suspiró mientras se tendía en el hueco de la chimenea. A la mañana siguiente, cuando despertó, empezó a temer que todo aquello no hubiera sido más que un sueño. Pero cuando se miró los brazos y vio los cortes y arañazos que le habían dejado las espinas en la piel, supo que todo lo que había visto en el bosque, allende las tierras salvajes, era real. El monstruo cumplió su palabra, y desde entonces el clima fue el único que molestó al ganado. El rey retomó su desastrosa guerra. El pueblo trabajó la tierra y comerció en el mercado. Y pronto todos recordaron sus viejas quejas, a medida que los impuestos subían y que sus hijos y hermanos eran enterrados en el frente. Pero entonces, una terrible mañana, Nemila Id encontró sus campos de jurda destruidos. Todos los cultivos estaban arrancados de raíz y abandonados allí mismo, marchitándose al sol. Lo mismo les había ocurrido a los terrenos de sus vecinos, al norte y al sur de los suyos. Unas extrañas huellas conducían hasta las polvorientas tierras salvajes. La gente clamó porque el rey solucionara la situación, y algunos osaron decir entre susurros que la reina debía ser ejecutada por haber engendrado al monstruo que tanto les atormentaba. Una vez más, el rey solicitó un mensajero, y en esta ocasión ofreció como recompensa varias fincas de terreno, de las mejores que tenía. Ahora somos ricos, dijo aquella noche Maasil sentada junto al fuego. Pero sería estupendo vivir en una lujosa casa, para que Kima pudiera recibir en ella a sus pretendientes. Entonces, sin duda encontraría un buen partido. Ayama, ¿no te gustaría vestir pieles blancas en invierno, comer persimones dulces y dormir en una cama de verdad? Ayama no estaba en lo absoluto segura de poder sobrevivir a un segundo encuentro con la bestia, y en caso de ser devorada, de poco le servían los caquis y las almohadas mullidas. Pero su abuela le acarició la mejilla con su rugosa mano y le juró que no le sucedería nada malo. Además, en el fondo, una pequeña parte de Ayama quería regresar al bosque. Su familia ahora era rica y tenía muchos sirvientes, pero estaban tan acostumbrados a dar órdenes a Ayama que habían olvidado cómo tratarla como una hija. Seguía durmiendo en la cocina y encargándose de los quehaceres. Veía cómo cortaban los rollos de seda para coser vestidos para Kima, y cómo a su madre la peinaba primorosamente una doncella con un delantal de flores. La gente se levantaba el sombrero al cruzarse con Ayama por la calle, pero nunca se paraban a hablar con ella ni a preguntarle qué tal estaba. La bestia aullaba y gruñía, y era muy posible que la devorara, pero al menos él mostraba interés al escucharla hablar. Y así, al amanecer, Ayama cogió su tacita de cobre y la hachuela con la que cortaba la leña. Se las guardó en el bolsillo del mandil, se puso su sombrero de ala ancha y una vez más marchó hacia las tierras salvajes. El viaje por el polvo y la maleza fue igual de largo y agotador que la primera vez. Cuando Ayama llegó por fin a los árboles de color hierro del bosque de las espinas, tenía la garganta tan seca como una rebanada de pan quemado, y le dolían los pies de tanto caminar. Se abrió paso con ansia entre los arbustos, y en cuanto sintió la luz argéntea de las estrellas sobre sus hombros, dejó escapar un suspiro de satisfacción. Solo entonces se acordó de tener miedo. Después de todo, era posible que la bestia estuviera hambrienta o furiosa. Tal vez hubiera olvidado la clemencia que le había mostrado a Ayama al dejarle escapar indemne del bosque la vez anterior. Pero Ayama ya estaba allí. Ya no había remedio. Ayama siguió el cauce plateado, dejando que las hojas blandas y la tierra húmeda le refrescaran los pies, y procuró no pensar en que la bestia podía comérsela de un solo bocado, o peor aún, de 2 bocados. Finalmente llegó al claro. Esta vez la bestia no acechaba entre las sombras, sino que caminaba de un lado a otro como si estuviera esperándola.
Vaya, dijo con atronadora voz al verla. No deben de tenerte en gran estima si esperan que escapes por segunda vez. Como el bosque exigía decir la verdad, Ayama supuso que la bestia tenía razón, pero esta vez le resultó mucho más fácil responder. Debes dejar de destruir nuestras cosechas. ¿Por qué? Porque cuando llegue el invierno no tendremos ni algodón ni lino con los que tejer. ¿Y qué me importa a mí el invierno? Las estaciones no entran en este bosque. ¿Alguien pensó en el invierno mientras yo temblaba de frío en el laberinto de mi padre? Que el rey os alimente y os vista con todo lo que guarda en sus almacenes. En esta ocasión, Ayama reconoció que no era tan mala idea, así que habló en consecuencia. No puedes comportarte como un tirano y luego pretender que le pida a un tirano que se comporte. Muestra clemencia y puede que te la muestren a ti. Mi padre no me enseñó a ser clemente. ¿Y es que acaso no puedes aprender? No lo distinguió bien, pero le pareció que la bestia sonreía. Ya conoces el único trato al que accederé, pequeña mensajera. La bestia se acomodó junto al arroyo, como un ovillo de pelaje negro y garras doradas. Cuéntame un cuento, que me haga sentir algo que no sea ira. Si me complaces, tal vez te deje vivir. Aquella era la invitación que había estado esperando Ayama. En aquel momento comprendió que a lo largo de los mudos días y noches que había pasado desde que abandonó el bosque, había estado guardando palabras para ofrecérselas al hijo del rey. Ayama se sentó junto a la orilla del arroyo y empezó a hablar.